Hola, bienvenidos a su nuevo programa Somos Live, en sinergia con Yaconexión, transmutando tu visión. Yo soy Yacon Cristo y el día de hoy tenemos un programa especial para ti, la conciencia emocional. ¿Qué es la conciencia emocional? Cuando tú logras identificar tus emociones y diferenciarlas de tus sentimientos, para que puedas tú tener un campo total de conciencia con referente a cómo es que se expresa en tu vida y en tu cuerpo lo que son estas emociones. Las emociones se presentan a nivel fisiológico. Hay reacciones físicas en tu cuerpo cuando llegas a tener este tipo de emociones. Principalmente se identifican entre 6 a 7 emociones reales en el cuerpo, que viene siendo el enojo, la tristeza, el miedo, la alegría, el placer, el amor y en algunas formas de trabajo con algunas áreas terapéuticas manejan que también el asco se maneja como una emoción. Las emociones no se pueden controlar a nivel de microexpresión. Cuando tú tienes una emoción auténtica, se va a expresar en tu cuerpo y en tu imagen facial, aunque tú quieras controlarlo. Este tipo de emociones tienen una función en nuestra vida. El problema es que muchas veces la familia, la sociedad, la religión, la institución reprimen la expresión de poder mostrar ante la vida todo esto como de una forma natural, porque todos los seres humanos y también los animales muestran estas expresiones emocionales. Si empezamos a identificar lo que es la emoción, que la palabra emoción proviene del vocablo movimiento, emovere, es algo que hace que se exprese hacia tu exterior y te saca de ti. El sentimiento, a diferencia, es algo que hace que entres hacia tu interior y puedas conectar con eso que eres tú. Las emociones se manejan en positivas y en negativas, que realmente no existe una emoción positiva y negativa. Son también ciertas creencias que se puede tener con referente a que algunas son buenas y otras son malas, cuando todas tienen una función sumamente importante para que tú puedas desarrollarte tanto a nivel intelectual como a nivel espiritual y que lo puedas gestionar correctamente, porque cuando no gestionas correctamente tus emociones, lo único que suele suceder es que tu cuerpo lo va a expresar en forma de enfermedad. En las emociones negativas, como se suele llamar, encontramos tres principales, que es el miedo, la tristeza y el enojo. El enojo, una de las funciones principales que tiene es poder expresar límites. Cuando tú te enojas ante alguna circunstancia, alguna situación, y realmente no nos enojamos con las personas, nos enojamos con el comportamiento que puede tener esa persona. Porque cuando tú identificas que esa persona te está haciendo enojar, no, esa persona no te puede hacer enojar. Tú sientes enojo con referente a la situación y el comportamiento que está sucediendo en ese momento. Por lo tanto, el enojo, cuando se expresa en tu cuerpo, las reacciones fisiológicas que suelen suceder es principalmente una mayor agitación, la respiración cambia, por lo regular las fosas nasales se suelen abrir, lo que son los ojos también se suelen abrir, toda la sangre empieza a circular al área de las extremidades, al área de tus piernas, porque se prepara precisamente a confrontar. Cuando este tipo de emoción está reprimida por una creencia familiar, social, religiosa, política, en donde a la persona se le educa que no tiene derecho a enojarse, que principalmente esto sucede con las mujeres. Las mujeres están más educadas a siempre mostrar que están contentas y una sonrisa y no expresar su enojo. Tienen permitido el llanto, pero no el enojo. El problema es que cuando se reprime este enojo, se va a convertir en algo que se llama resentimiento. El resentimiento es volver a sentir la primera emoción que se tuvo, pero es un acumulado. Por lo tanto, el enojo empieza a agarrar mayor fuerza. Y el enojo después se convierte en ira, y la ira se convierte en rabia, y la rabia se convierte en odio, y empieza a crecer. La emoción, una de las características que también suele tener, es que como llega a sentirse, a sí mismo se va, cuando es auténtica. Es como viene así la línea, hace un pico y desciende.
El problema es que cuando la persona llega a tocar esos picos de la emoción, que es como una gran explosión en esa emoción, en ese punto la persona puede llegarse a bloquear y a reprimirlo, y entonces no sale de ahí, y es cuando se vuelve eso un resentimiento. En la emoción del enojo, la mejor forma de gestionar el enojo es primero identificando cuáles son los límites que no puedes tú poner en tu vida, hacia ti mismo y hacia otras personas. Es muy diferente un límite a una limitante. Los límites son necesarios y saludables para poderte proteger ante verdaderos peligros. Una limitante son creencias ficticias que te hacen fantasear con cosas que no están sucediendo. Te pongo un ejemplo. Un límite sería que estamos en una habitación y tenemos un balcón, y en el balcón tiene todo lo que es el enrejado, y es un límite que se pone para evitar que podamos caernos hacia el vacío. Una limitante sería que estamos en la misma habitación, está este enrejado, pero yo estoy aquí en la cama diciendo, ¿y si me caigo? ¿Y si mejor no me acerco porque me puede pasar algo? Y esos y sí, que solamente son cuestiones muy mentales, lo único que provocan es limitarte ante algo que no está sucediendo. Por lo tanto, el enojo, cuando está bien enfocado, tú pones el límite. ¿Y qué puede suceder en una relación cuando se pone ese límite? Hay de dos. O la relación termina o la relación se transforma. Si la relación termina, es porque era necesario que hubiera esa expresión para que esa persona o esa situación se fuera de tu vida y dieras permiso a que entrara algo nuevo a tu vida. Si se pone límite, si se expresa ese enojo y continúa esa relación, entonces se va a transformar, se va a saber qué sí es conveniente hacer y qué no es conveniente hacer en ciertos actos. Por ejemplo, me ocurrió cuando yo estaba en la secundaria. Recuerdo que estaba una amiga, una compañera del salón, cantando, y yo andaba de canijo, agarré una bolita de papel y se la aventé en la boca y le cayó justo adentro de la garganta. Ella, muy tranquilamente, se quitó los anteojos. Cuando yo vi esa acción dije, oh, quise salir corriendo, me agarró del cabello, me sentó y me dio una sacudida. Se volvió a poner los anteojos y siguió cantando. Ella expresó su enojo a través de su corporalidad, y a mí me quedó muy claro que jamás le volví a hacer eso. Y ahí se transformó la relación y nos volvimos amigos. El problema muchas veces es mantenerte mucho tiempo en el enojo. Hay personas que son adictas al enojo, porque en el enojo también se libera la adrenalina. Y al momento en que se está liberando esta adrenalina, la persona puede volverse adictiva a ese neuroquímico y a esa sensación de euforia completamente, que como de mucha intensidad. Y ahí es donde empieza a ver también como una forma de conflicto. Y más cuando en la familia, la estructura de la familia es que todo el tiempo papá y mamá, o los hermanos, o los tíos, abuelos, estuvieran todo el tiempo en enojo. Y que el niño pensara que eso es lo más natural para su sistema. El enojo es algo que te saca de tu interior, te lleva hacia el exterior para poder poner ese límite. Por lo tanto, es poder contactar con ese sentimiento, eso que te hace sentir. El sentimiento, a diferencia de la emoción, lo que provoca es, comienza en este punto, sube y se mantiene por largo plazo. Y te puedes mantener en un sentimiento por largo plazo, como el amor. El amor es un sentimiento. Pero también el miedo auténtico también puede ser un sentimiento, al igual que puede ser una emoción, que ahorita voy a entrar en ese tema, para que puedas identificar poco a poco con referente a esto. Hablando sobre el miedo, una vez que ya toqué el tema, entonces, en el miedo, la característica que tiene es proteger de algún peligro real. Un miedo natural es que si de pronto empieza a haber un temblor, se va a activar un área de mi cerebro, que es la parte reptiliana, que es el primer cerebro que se formó en todas las especies,
que es la que se encarga de la sobrevivencia y lo que va a buscar es poder estar a salvo. El problema es que muchas veces el miedo termina bloqueando el área frontal del cerebro, que es la que tiene que ver con el juicio, el discernimiento de saber qué es lo conveniente hacer y qué no es lo conveniente, y la persona puede actuar por impulso. En este tipo de miedo, cuando está bien enfocado, te sirve para, antes de ser impulsivo, poder observar la situación, para saber si te es conveniente o no hacer lo que vayas a hacer. Si no tuviésemos miedo, podríamos estar atravesándonos la calle cuando los automóviles vienen a toda velocidad. El miedo a que me puedan atropellar es lo que hace que simplemente decida no cruzarme la calle en ese momento. Sin embargo, hay personas que son adictas al miedo también. Cuando el miedo se reprime, porque en la familia está prohibido sentir miedo, porque en la familia puede haber familias que son los típicos valientes, sé valiente, sé fuerte, sé gallardo y todo este tipo de cosas, lo único que hacen es joderle la vida muchas veces a ese niño, sin entender que el miedo tiene una gran función. Pero cuando el miedo se apodera de la persona, entonces la puede volver cobarde. La diferencia entre un cobarde y un valiente es que el valiente toma su miedo y con todo y su miedo va hacia la acción. Y el cobarde se queda atrapado en el miedo. No significa que los valientes no tengamos miedo. Lo que pasa es que aprendemos a usarlo como un combustible. Pero cuando el miedo se reprime, lo que se genera con el tiempo son crisis y ataques de pánico. Y son todas estas variantes del miedo cuando se vuelve un resentimiento que viene siendo el terror, el horror, el pánico, la ansiedad. Todo esto son variantes precisamente del miedo. Cuando el miedo está enfocado en forma de sentimiento, que lo que hace es poder ir hacia adentro de ti, te puede llevar a ese punto de iluminación. Cuando contactas con el miedo puro, vas a contactar con el amor puro, porque miedo y amor son las dos bases que existen de la creación. Sin embargo, una sostiene a la otra. La luz como tal no genera sombra, es el cuerpo que se interpone el que genera la sombra. Por lo tanto, nosotros en el momento en que nos separamos de esa conciencia unida, de esa luz, generamos un cuerpo, y este cuerpo, por lo tanto, es una sombra que se llama ego. Y el ego es el maestro del miedo, principalmente. Durante años he convivido con situaciones de crisis, de pánico y ansiedad, y poder contactar con etapas de un miedo inexplicable que en el cuerpo lo que se llega a sentir, primero es también un torrente de adrenalina, pero este torrente de adrenalina no es igual que el enojo porque no provoca el poder accionar, sino que muchas veces provoca parálisis, porque dentro del miedo puede haber tres reacciones: o paraliza, o hace que la persona huya del problema o de la situación, o confronta con violencia. Eso viene, obsérvalo en los animales, las zarigüeyas. Cuando sienten que hay un depredador o algo peligroso, se hacen las muertas. Hay animales que, por ejemplo, en el momento en que sienten miedo, se esconden, como los conejos. Los conejos, cuando sienten miedo, luego se van a esconder. Pero hay otros animales que pueden ser muy violentos cuando sienten miedo, como los leones. Pueden volverse totalmente muy agresivos, como una forma de protegerse de ese territorio, de eso que les es vital. Si este miedo se enfoca en esta forma de poder volverlo un sentimiento, que es no pelearte con él, sino es sentirlo, y más cuando son miedos que solamente son mentales. Cuando estuve en etapas de crisis de ansiedad, que llegué a pesar 47 kilos, que me puse muy mal durante varios meses, en donde mi sistema, tanto neuroquímico, mi sistema del cerebro central y el sistema nervioso estaba totalmente alterado, porque se reactivaron varia información de etapas de la infancia, cuando yo era muy pequeño, que estaban bloqueadas, y de pronto se abrió la información.
Recuerdo alguna de las ocasiones que tuve esta etapa de mucho, mucho miedo, en donde al estar en la cama, sintiéndolo en esta parte de aquí, porque yo lo sentía en el área del plexo, en donde la respiración se me acortaba, en donde no podía moverme, sentía la adrenalina, cómo recorría todo mi cuerpo, sentía esa toxicidad y empezaba a sentir un dolor muy fuerte en el área del estómago, la boca del estómago, el plexo solar. Y cuando yo llego a sentir ese miedo, lo que sucede con mi estómago es que las paredes del estómago se contraen y provoca una sensación parecida a la gastritis, pero es muy intensa, en donde no me permitía poder levantarme y respirar. Cuando lograba yo entrar ahí sin resistirme al proceso y me daba cuenta que lo que requería era inhalar más profundo y solamente aceptar que estaba sintiendo miedo y daba igual que hubiese una situación que lo estuviera provocando. Eso no era lo importante. No importaba de dónde provenía, no importaba todas las fantasías del futuro, simplemente era sentir corpóreamente ese miedo. Y cuando logré acceder ahí, y llegó al punto máximo de la sensación del miedo a nivel físico, mi cerebro empezó a liberar unos neuroquímicos especiales que son para poder relajar todo el sistema, porque nuestro cuerpo es maravilloso, sabe perfectamente qué hacer para no morir. El problema es que el humano muchas veces interfiere con lo biológico y lo natural, porque no sabe y no se comunica con su propio cuerpo y no sabe qué es lo que le está queriendo decir el cuerpo. Y se llena de medicamentos o empieza a hacer acciones para no sentir eso y lo único que hace es prolongarlo, prolongarlo, prolongarlo. Pero cuando te permite sentirlo, lo que yo logré acceder, que detrás de todo ese miedo sentí una paz que jamás había sentido. Fue un instante como haber estado en ese túnel tan oscuro y que entre más iba más adentro era más oscuro y más tenebroso y más horrible, dice mi ego. Pero al seguir avanzando para salir del otro lado, fue una sensación de liberación de todo mi organismo. Las medicaciones psiquiátricas al principio lo que provocan en el organismo es que acrecentan las crisis de ansiedad y pánico o la depresión, dependiendo de qué tipo de medicación sea. O sea, no es que el momento te tomas la pastilla y ya no vas a sentir nada, no es así. Yo he llevado años tomando ciertas medicaciones para las crisis de ansiedad y yo esperaba en aquel entonces no sentir, era el no querer estar vivo. Y eso tenía que ver mucho con el miedo. Y era un conflicto y una creencia negativa con referente a que el miedo es algo malo, cuando no lo es. Cuando lo he enfocado correctamente me ha salvado la vida, de muchas circunstancias. Cuando he logrado sentirlo como sentimiento, no como emoción, porque eso es algo que tú vas a ir identificando poco a poco, porque requieres cada vez conectar más con tu cuerpo. Y lo he logrado sentir como un sentimiento, han ocurrido cosas maravillosas. Una experiencia que también tuve con referente al miedo fue que mi primer centro terapéutico en México, que se llamaba Tirish, era un espacio pequeño. Yo iba hacia la bicicleta para poder ir a un casting, porque en ese entonces me dedicaba a la actuación. Y cuando iba en la bicicleta, regresando a la casa, tengo un presentimiento que me dice, vete a casa de Reina. Reina, una de mis mejores amigas, Reina Maya, que es coach de vida, en ese entonces estaba manejando un curso de milagros y yo era parte del grupo de curso de milagros, y esta voz interna me decía, vete con Reina en este momento. Y yo tenía este diálogo con la voz, digo, pero no, porque me tengo que regresar a casa, meterme a bañar, porque tengo una entrevista de programa de radio para bla, 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 bla. Y esta voz interna, que era parte del miedo, me decía, vete ahora mismo. Dije, ok. Tomo otra dirección con la bicicleta, llego a casa de Reina y a los 5 minutos me hablan mis vecinos por teléfono que se estaba incendiando mi consultorio. Si yo hubiera llegado ahí y yo me hubiera estado bañando, si hubiese prendido fuego, que fue lo que sucedió en toda la área de meditación porque hubo un cortocircuito, y como se dan cuenta a mí me encanta la decoración y todo eso, pero la instalación eléctrica en aquel entonces no era muy buena en ese sitio. Se prende fuego, yo me hubiera quedado atrapado ahí. Mi miedo, cuando me entero que se está incendiando mi consultorio,
Ni siquiera eran mis cosas materiales, es por mis 2 gatos que tenía en ese entonces. Lo primero que mi mente pensó fue mis gatos. Por lo tanto, mi miedo me dio un impulso, una energía para ir lo más pronto posible en la bicicleta para llegar a mi casa y poder ver que mis gatos estuvieran. Ellos estaban bien, porque pasó algo muy extraño. El fuego no consumió todo el apartamento. Fue como toda una transmutación de conciencia a nivel físico en el territorio. Ya después hablaré en algún otro programa cómo son estas manifestaciones cuando empezamos a tener procesos de expansión de conciencia y de ascensión, para que vayas comprendiendo que no todo lo que pareciera que es malo, lo es. Detrás de cada desgracia siempre hay una bendición y detrás de cada bendición siempre habrá su opuesto. La cuestión es cómo es que tú llevas esto. Conectando con esta parte, me voy ahora a la emoción que es la tristeza. La tristeza la tienen más permitida las mujeres, pero los hombres la solemos tener mucho más prohibido. Los hombres sí tenemos más derecho a estar enojados y mostrar nuestro enojo, ¿no? Como es más natural que el hombre sea más agresivo y que su corporalidad y sea mucho más tosco y el típico andarse golpeando unos a otros, porque es mucho más animalesco esa parte, pero la tristeza, como es algo que te lleva hacia adentro, pareciera que no está tan permitido. En la tristeza, lo que se suele expresar a nivel físico, primero es una contracción de los hombros. La garganta, lo que es la voz, se corta la voz. Los ojos se suelen humedecer. La expresión facial, esto termina haciéndose hacia abajo. Y hay una sensación como de hundimiento en esta parte y la respiración también cambia. En la tristeza, la función que suele tener es poder decir adiós, soltar una situación. Pero hay familias que tienen reprimida la tristeza, siempre tienen que tener la máscara de felicidad. Y no pueden expresar la tristeza. Si tú no te permites experimentar la tristeza como realmente es, por lo tanto, no podrás concluir una situación en tu vida. La tristeza también se puede manejar como una emoción que te lleva hacia el exterior, con el recuerdo, con lo que ya no fue, con todo este tipo de cosas, o la puedes convertir en un sentimiento que te lleva hacia tu interior, a ir a esa parte de soledad, que soledad significa estar en la edad del sol, estar hacia adentro de ti, y poder concluir esa etapa de tu vida para que se transforme y puedas hacer algo distinto. Cuando la tristeza se reprime, el conflicto que suele suceder es que se convierte en depresión. Y la depresión, lo único que realmente es, la misma palabra lo dice, es quitar presión. La persona que se deprime, que se quita esa presión, se quita toda la energía para no contactar con lo que hay detrás de la tristeza, que por lo regular suele haber mucho enojo y detrás del enojo suele haber mucho miedo, porque van contiguas, no suelen ir por separado. Cuando la persona entra en etapa de depresión, lo mejor que es hacer es no huir a eso, es poder entrar ahí. En las etapas antes de experimentar las crisis de pánico y ansiedad, tuve las etapas depresivas, como el otro extremo, porque ansiedad es estar enfocado hacia el futuro, hacia los peligros posibles que hay en el futuro, cuando la depresión tiene que ver con el exceso de pasado. Por lo tanto, en ambos extremos no se está en tiempo presente, no se está aquí y ahora. Sin embargo, si estás en algún momento depresivo, requieres contactar con la tristeza, porque entre más huyas a la tristeza, más se va a prolongar en tu vida. Esta parte de la depresión tiene cierta sintomatología. Es el desgano y la falta de motivación por hacer proyectos nuevos, por crear tu realidad, por quererte levantar de la cama, hacer ejercicio, comer bien, y te empiezas a llenar de canciones totalmente depresivas y programas de televisión que también te pueden llevar a estados depresivos, que no es lo mismo poder ver alguna película que te genere tristeza como un sentimiento auténtico o una emoción auténtica, a que te lleve a estados depresivos. Son cosas bien distintas. Cuando una persona es sensible y de pronto en el cine está viendo una escena
que en apariencia es triste, porque también será muy relativo con tu construcción de lo que es la tristeza, puede generar esto. Lo primero que sucede es las lágrimas, pero las lágrimas también pueden ser de dicha, de alegría y de gozo. Entonces hay dos formas de llanto. No todo el llanto tiene que ver con la tristeza, porque también esa es una creencia errónea de que si alguien llora es porque está triste. No es así. El llanto es una forma de que el alma se expresa y una forma de liberar la tensión en el organismo. Con la tristeza, cuando está bien canalizada, lo que se logra contactar es un estado de desapego absoluto y es la etapa final de cualquier duelo en tu vida. Sin embargo, también se le puede tener mucho miedo a sentir tristeza. Hay una creencia de que siempre se tiene que estar feliz. La felicidad y la alegría son cosas distintas. La felicidad es un estado, es un ser ahí. La alegría es una expresión en el cuerpo. Y son cosas distintas. Con la alegría, lo que expresa es emotividad, sentirse motivado para poder continuar ante ese proyecto, continuar ante esa relación que tienes ahí, o la escuela, o los estudios, o la comida, o cualquier área que tú quieras, y empiezas a liberar los químicos que tienen que ver con la alegría, que son endorfinas, principalmente. El exceso de la alegría ya es enfermedad, porque la alegría en exceso se llama euforia. Y por lo tanto una persona eufórica son las personas que van a ser sumamente contentas todo el tiempo. Ya están enfermas también. Porque eso no es felicidad. Tener una sonrisa así no representa la felicidad, no tiene nada que ver con la felicidad. Una sonrisa es una sonrisa. Además tú te puedes dar cuenta si alguien realmente está sonriendo auténticamente, porque cuando alguien sonríe, verdaderamente enseña todos los dientes, pela los dientes como decimos en México. Se hacen arruguitas aquí, las patas de gallo. Ahí está expresando totalmente una alegría auténtica. Pero si la persona no tiene estas características, es una máscara. Es una máscara de una falsa alegría. Lupita Jones, la Miss Universo México, que en los años, creo que fue en los años 90, fue muy controversial porque ella fue la primer Miss Universo que no lloró. Y la apodaron en algunos periódicos la mujer de hierro, o la mujer de hielo, algo así. Y ella decía, ¿por qué tengo que llorar si me siento contenta? Ella estaba siendo coherente con eso. Porque se les enseña a las Miss Universos que, claro, ganan el ramo y están así con su ramo aquí. Y el llanto. Y eso no es verdad. Es un aprendizaje que desde niñas ven tanto la televisión que empiezan a aprender eso y se vuelven falsas. Y Lupita Jones, una mujer sumamente auténtica, mostrando la emoción auténtica, en donde era una mujer que se sentía sumamente contenta, pero no llegaba a ese punto de ser tan efusiva o tan que se derramara en llanto, pero la sociedad no entendía cómo alguien podía expresar eso, cuando nos han vendido toda una historia de telenovela. Sin embargo, cuando la alegría está bien enfocada, te da un combustible extra y te provoca motivación, como en este caso me motiva para poder hacer este programa y compartirte toda esta información a ti. En la alegría conectamos con otra emoción. Se me olvidaba, la parte física. Cuando una persona está alegre, su tono de voz va a cambiar. Por lo regular, la parte del pecho se suele abrir. Suele estar mucho más abierto esta parte. Los ojos suelen estar como, puede llegar a estar entreabiertos o un poquito más abiertos, pero si está demasiado abierto ya es sorpresa. Y la sorpresa es un pariente del miedo, porque tiene que ver con el susto, es un grado de susto junto con alegría, porque también en las emociones se empiezan a mezclar y ya después platicaremos sobre eso. En la alegría, por lo tanto, a nivel corpóreo, te da mayor oxigenación en el cuerpo. Las meditaciones o el yoga de la risa
maneja lo que es la carcajada para poder contactar con esa alegría que todos somos. Porque somos eso, realmente. Eso está en nuestro interior. Pero el opuesto de la alegría es la tristeza. Por lo tanto, son complementarias. Una no puede estar sin la otra. El problema es querer negar cualquiera de las dos. Si la alegría la tienes bien enfocada y te permites sentirla, expresarla, moderarla y compartirla, también eso motiva a que otras personas contacten con eso. Con la alegría conectamos con otra emoción que es de las que se conoce como positivas, que es el placer. En el placer, como emoción auténtica, se suele manifestar a nivel físico una sensación de relajación en el cuerpo. Si alguien está en tensión, es que no está viendo placer, está viendo eso, tensión. Con el placer, lo primero que se hace es relajarse. Cuando estás en placer, el tiempo parece corto, puede pasar varias horas y percibes como si hubiera pasado 5 minutos. El placer también lo que suele hacer es que exalta todos los sentidos y empiezas a liberar serotonina, que es uno de los neurotransmisores encargados para liberar la endorfina y la dopamina, que son las encargadas de sentir este placer, y poder liberar la oxitocina para poder sentir el amor, que eso entraremos en un momento más con referente a esa otra emoción. En el placer, como emoción auténtica, también es temporal. Las personas que quieren estar totalmente en el placer todo el tiempo se pueden volver muy perezosos o lujuriosos, porque la lujuria no tiene que ver con una cuestión sexual solamente, sino también que tiene que ver con el exceso de ese placer y no poder manejar correctamente el placer. Cuando tú te permites sentir el placer, eso lo que te hace es poder permanecer con la otra persona. Es como continuar en eso que te gusta. Cuando no sientes placer, lo que hace es apagarte y no querer seguir ahí. Por lo tanto, como emoción auténtica, el placer es aquello que te va a provocar el poderte mantener ante eso que estás haciendo en la vida. Y no importa el trabajo que tengas, no importa lo que te dediques, encuentra el placer en cualquier área de tu vida, porque el placer no es algo que sea el exterior el que te genere el placer, es algo que desde tu interior se requiere mostrar. Si tú ves toda esta decoración que yo tengo aquí es porque a mí me gusta, es algo que a mí me gusta, es algo que a mí me motiva, es algo que a mí me genera placer y es algo que me gusta compartirte, porque yo soy de compartir. Y en el compartir significa que me doy para darte, no te doy para darme. Si yo me doy para darte, la consecuencia automática será yo recibirte en ese momento, y ahí estamos generando un acto de placer, una energía que se interconecta para ambas partes. Se transforma, hay otra emoción que es la que conocemos como amor. La palabra amor proviene de un vocablo que es amort, no muerte, sin pasión. Para los griegos y para los tibetanos existían 3 pasiones que son las que te sacan del amor, que te llevan hacia la muerte, por decirlo de alguna manera, hacia aquello que tu ego te hace creer que no tiene solución o te inventa toda una catástrofe. Y estas 3 pasiones venían siendo la ira, el apego y la ignorancia. Cualquiera de estas pasiones que tú puedas sentir en cualquier área de tu vida no es amor. Una de las características del amor es que el amor no aprisiona. El amor es libertad, no es cárcel. El amor no es obsesión. La obsesión la genera el enamoramiento, que es una variante y otra emoción. Pero el enamoramiento sí genera obsesión, el amor no. Esa es la gran diferencia. Cuando hay amor, las reacciones físicas en el cuerpo puede ser la sensación como de maripositas que se sienten aquí en los intestinos, en la panza. El corazón empieza a latir mucho más rápido, las pupilas se dilatan, empieza a haber una agitación en la respiración, y cuando tú ves a esa persona o ese objeto o esa
esa área a la que tú te dedicas y sientes ese amor, es como una sensación de estar lleno. Pero no es un lleno desde afuera, es un lleno que desde adentro se desborda hacia afuera. En este tipo de amor en donde no hay esta pasión, porque la pasión moderada es necesaria para que te permita ir hacia eso que quieres, hacia ese deseo, con esa energía, pero no cuando está desbordada. El amor y el miedo, al ser complementarios y opuestos a la vez, a nivel físico se siente exactamente lo mismo. A nivel fisiológico, la expresión es muy semejante. La gran diferencia es que una genera bienestar, que es el amor, y por lo tanto el miedo genera malestar. Esa es la gran diferencia entre un punto y el otro. Cuando tú te permites sentir amor, ello te permite unirte a la otra persona, te permite unirte a las situaciones. Cuando hay desamor, lo que te hace es alejarte y tomar distancia de la persona o de las situaciones. Porque el amor, su función es la conexión, la unificación. Para eso funciona. Cuando tú estás sintiendo amor por algo, por alguien, liberas los 3 químicos necesarios para esto, que es la oxitocina, dopamina y endorfina. Sin embargo, si hay un exceso de estos químicos, puede provocar desequilibrios mentales. Y puede provocar también ciertas manías y obsesiones cuando hay un exceso de esto. Hay que entender que todo en esta vida es, como dicen en los comerciales de alcohol, todo con medida, nada con exceso. ¿A qué significa esto? Poder encontrar tu centro con cada una de estas áreas. Cuando se empieza a expresar correctamente estas emociones y estos sentimientos, poder entender que como humanos, como seres humanos, un ser dentro de un estuche que se llama humano, necesita reconocer cómo es que funciona esto que tenemos aquí. Porque mientras que estemos aquí es necesario y es funcional. Más te vale amarlo en vez de que se vuelva tu enemigo. Porque tu mente, tu cerebro y tu conciencia son 3 cosas distintas. El cerebro te va a generar las emociones auténticas porque son procesos neuroquímicos y son activaciones cerebrales. La mente es esta parte del ego, tanto positivo como negativo, que es quien va a utilizar a esos neuroquímicos como una forma de poder manipular la situación. Pero tu conciencia, que es la que está unificada a tu ser, a tu esencia, a tu espíritu, es la que logra observar como si fuera una obra de teatro a estos 2 personajes, cerebro y mente, interactuar y poder tomar decisiones adecuadas para que esta conciencia, este ser, se conecta con la parte luminosa del ego y por lo tanto ese ego está al servicio de la luz. La única forma en que yo puedo darme cuenta que alguien está en ego es porque yo en ese momento estoy en ego. Si estoy en mi ser, no es posible que yo identifique a tu ego. Mi ser se expande con tu ser. Es como una luz que la prendes en una habitación y va a expandir un campo de energía lumínico que permite poder ver esa área donde está oscura y poder tocar el interruptor y prender otra luz. El ego lo que hace es apagar los foquitos y solamente ponerte una luz direccionada para que veas lo que a ello le conviene ver y no lo que realmente es. Cuando la luz se enciende, ves todo y todo es positivo y negativo. Ahí es cuando la conciencia está manifestada. En estas emociones y estos sentimientos, la emoción del amor es esto que es el enamoramiento. El sentimiento del amor es lo que te lleva a tu Dios interno. Cuando se logra entender y comprender esto, no desde la parte intelectual, porque ahí te vas a volver loco, sino desde la experiencia, desde tus experiencias más dolorosas. Si logras hacer alquimia, si logras sublimarlas, en verdad vas a encontrar cosas maravillosas, y no solamente para ti, para todos nosotros. Tú y yo somos piezas sumamente importantes para el universo. Sin ti y sin mí, este universo no está completo. Somos estas huellas digitales que ves aquí.
Estas huellas digitales no se parecen a las huellas que tengo aquí. Son únicas e irrepetibles. Pero si una de estas huellas desapareciera, todo el universo cambiaría. Por eso es muy importante que comiences y que continúes en autovalorizarte. Entre más yo logro valorizarme, más te valorizo a ti. Si yo me desvalorizo, más te voy a desvalorizar. Y por lo tanto, tú vas a desvalorizar a otras personas por no entender y no comprender cómo es que se manejan las emociones y los sentimientos. ¿Cuáles son las diferencias? Porque hay cuestiones muy físicas, hay cuestiones internas, externas, comportamentales, intelectuales, son muchas áreas a nivel energético. El enojo es una energía tan fuerte que puede terminar descomponiendo los aparatos electrónicos, pero el amor también. Cuando la frecuencia del amor sube, empieza a haber mucho calor en donde suele estar el lugar en donde está, porque empieza a desprender el cuerpo mucho calor, pero es un calor rico, un calor que apapacha. Que apapacha en México significa un abrazo con el alma, eso significa la palabra apapachar. Sin embargo, si no se está consciente de esto, puedes creer que te están haciendo brujería, que te hicieron el mal de ojo, que te están envidia, bla. Todo este tipo de cosas y todo este tipo de creencias solamente son supersticiones y son parte del miedo. No significa que no existan. Significa que no le des el poder a ello. El poder es tuyo. Es retomar tu poder. ¿Y cómo retomas tu poder? Dándote cuenta y haciéndote responsable de lo que sientes. El otro no te puede hacer sentir nada. El otro solamente va a mostrarte y potencializar eso que sientes. Es lo único. El otro no puede darte placer. Tú eres el placer que se permite expandirse con el placer del otro. El otro no te puede enojar. Tú te enojas con esa situación. El otro no te puede asustar. Tú te asustas con esa situación. Porque no hay un otro. Eres tú expresado en esa otra persona. Cuando se empieza a observar la vida de otra manera, cuando cambia tu visión, entonces comienza a cambiar toda tu realidad. Al inicio no es sencillo. No lo ha sido para mí, ni para muchos que estamos en este camino, porque esto es un camino todos los días mientras que estemos aquí en esta realidad. Por lo tanto, te invito a que te permitas sentir y expresar estas emociones y estos sentimientos, pero en conciencia, en tu totalidad. Les comentaba hace un momento que hay también una séptima emoción auténtica, que es el asco, y el asco tiene una función que es distanciarte ante algo que es venenoso y peligroso. Y cuando hay asco, las reacciones fisiológicas del asco, principalmente la cara es así como... Cuando una persona hace esta expresión, es que está sintiendo un asco, es un rechazo absoluto ante eso, que considera su cuerpo como algo peligroso. Sin embargo, si el asco está bien enfocado, también es una forma de poner límites ante algo que te está haciendo daño en la vida. Un comportamiento de una persona, un comportamiento en una cuestión laboral, o simplemente un alimento, algo que tu cuerpo está rechazando porque no va con tu cuerpo, porque esto de la conciencia espiritual o ser espiritual no tiene que ver que te vistas de blanco, como estoy, me visto de blanco porque se ve muy chulo ante la cámara, pero no tiene que ver con ser espiritual, absolutamente nada que ver. No tiene nada que ver con ser espiritual que seas vegetariano o que seas carnívoro, eso no tiene que ver, el espíritu no tiene que ver con los problemas y todos los cuentos que nos inventamos los humanos. Que hay ciertos comportamientos, ciertos sentimientos y emociones que sean más coherentes hacia lo que es la conciencia de unidad, sí. Pero en esta realidad, todo lo que es ya es espiritual, aunque el ego le cueste trabajo entenderlo. Una vez comprendiendo todo esto, te invito a hacer una meditación para que puedas contactar con eso que tú sientes ahí. Cierra tus ojos, inhala profundamente, exhala, siente tu cuerpo, siente completamente tus piernas, tus pies,
abdomen, tus brazos, tu pecho. Siente todo tu cuerpo y sigue inhalando y exhalando profundamente. Tu rostro, tus ojos, tus orejas, tu cabeza, todo tu cuerpo. Ahora estás presente. Contacta un instante de enojo en tu vida. Solamente percibe y siente ese enojo que hayas vivido en tu vida, en alguna etapa. Date cuenta cuál fue el límite que no podías poner en ese momento. ¿Cuál era ese límite que no supiste decir un no a tiempo y que generó ese enojo? Respíralo profundamente. Permite que crezca ese enojo dentro de ti y que desde adentro lo expulse hacia afuera hasta que se diluya por completo y salga de ti. Permite que se diluya completamente el enojo en ti, aceptando que no supiste accionar de otra manera. Solamente pudiste hacerlo de esa manera. Sigue inhalando y exhalando. Y ahora contacta con una etapa de tu vida que hayas sentido mucho miedo. Una etapa en donde te sentiste totalmente desprotegido. Una etapa en donde te creías desolado, que nada ni nadie estaba contigo, que estabas totalmente vulnerable. Y solamente observa y siente ese miedo en tu cuerpo. Inhálalo profundamente. Ve a lo más profundo de ese miedo hasta que se diluya. Permite que se vaya diluyendo y dándote cuenta que solamente te estaba protegiendo de algo que creías estar en peligro por no darte cuenta que estás a salvo. Sigue inhalando y exhalando profundamente. Y ello te contacta ahora con una tristeza, un momento de mucha tristeza en tu vida. Contacta con todo eso que estás sintiendo ahí, esa tristeza en tu cuerpo. No huyas de ella, solamente persíguela. Si hay lágrimas, permite que fluyan. Solo estabas en una etapa de poder soltar, de concluir con eso que ya no era para ti. Una etapa de desapego absoluto. Solamente permite sentir en lo más profundo de ti esa tristeza hasta que se diluya y decir adiós. Solamente soltar. Sigue inhalando y exhalando profundamente. Sigue inhalando y exhalando, sintiendo tu cuerpo. Y ahora contacta con esa alegría profunda desde lo más interno. Esa alegría que vibra dentro de tu cuerpo.
Permite que siga creciendo y expandiéndose por todo tu organismo y que siga creciendo. Cómo se llena tu pecho desde adentro de toda esa alegría. Sin motivo alguno, no necesitas de algo externo para poder sentir la alegría. Simplemente permítete estar presente con esa alegría que te contacta con el placer. Recuerda un momento de mucho placer en tu vida, con alguna persona, alguna situación, algún alimento, lo que tú quieras. Inhala ese placer, relaja todos tus músculos, relaja todo tu cuerpo, inhalando más profundo ese placer, contactando con el placer de la vida, sintiendo esa continuidad y esa motivación de seguir adelante. Y con este placer es momento de que sientas amor. Percibe en tu cuerpo físicamente lo que es el amor, sin importar las circunstancias actuales que estés viviendo. Permítete ser llenado de este amor. Date cuenta cómo tu pecho comienza a sentirse lleno, expandido. Como tu cerebro empieza a liberar estos neuroquímicos del placer y la alegría, que cuando se unen se convierten en amor. Como tu energía comienza a aumentar y empieza a haber más calor en tu cuerpo. No hay un motivo para sentir amor, porque eres amor. Inhala profundo y exhala. Vuelve a inhalar y exhalar. Y vuelve a sentir tus pies, tus piernas, tus brazos, tu pecho, tu estómago, todo tu cuerpo, tu rostro. Y estás aquí presente, ahora. Y abre tus ojos en este momento. Y estás presente, perfectamente alineado, alineada y centrada. Y pues ya nos dirás en los comentarios cómo te has sentido después de haber experimentado en un corto tiempo pasar por todas tus emociones y lograr darte cuenta que tú eres el que tiene el manejo y el dominio de ellas, no el control, porque cuando las quieres controlar vas a perder el control. Es el manejo. Te agradezco infinitamente que me hayas acompañado en este tiempo y estaremos constantemente haciendo cápsulas en sinergia con Somos Life y Ya Conexión Transmutando tu Visión. Yo soy Ya con Cristo y te agradezco infinitamente que estés aquí en este momento de sincronía. Muchas gracias y hasta la próxima.